El mensaje que Dios hoy nos trae es un mensaje renovador, lleno de vida, lleno de misericordia, lleno de amor. En la primera lectura encontramos el rey David, que Dios lo saca de ser un campesino, un pastor, el último y el más pequeño de todos los hermanos, y lo vuelve rey de reyes, porque Jerusalén llegó a ser uno de los países, capitales, imperios más importante militar, estratégicamente, económicamente de ese tiempo. Le da todo lo que quería, y el profeta viene mandado por Dios, porque el profeta tenía una visión muy importante, que era estar con él, daba el pensamiento de Dios, lo que Dios quería para su pueblo. Ellos eran los oráculos, ellos eran los sabios, ellos eran los que dirigían al pueblo de Israel. Dios le muestra a Natán y le dice: vaya y hable con el rey David y dígale que no me gustó lo que hizo, que él ha pecado, que él teniendo cientos de mujeres, porque en esa época se acostumbraba que todos los reyes tenían muchísimas mujeres. Se dice que David tuvo más de 300 y algo de mujeres, y se casaban. No sé cómo podría atender a todas, pero que las tenía, porque era un símbolo de poder, de fuerza, de hombría en ese tiempo. Claro, el ser humano va evolucionando y la mente va cambiando. Y él le dijo: ¿usted cómo fue a matar a ese hombre, a ese, porque él pertenecía al ejército de él, a su subordinado, lo mató por apoderarse de esa mujer? Si él tenía el oro, el prestigio, cualquier mujer que él quería tener, la podía tener. Entonces, él recapacita y entiende: yo he pecado. Y le dice: yo he pecado porque ha reconocido de que él cometió un pecado. ¿Por qué lo realizó? Por un capricho. Ni siquiera era por necesidad ni por nada. Era simplemente, le gustó la mujer del otro, la otra estaba muy comprometida con su marido. ¿Qué hizo? No, fácil. Mándelo a él de primeras por allá, de carne de cañón, para que le den material de dinero y yo poderle proponer que sea mi esposa. Fue en un momento de debilidad, teniendo todas las bendiciones de Dios, y se dejó tentar por el enemigo. Pero el profeta, ¿qué le dice? Le dice: Dios te va a perdonar, pero lo que va a venir aquí en adelante, tú tienes que pagar ese pecado, esa traición a la voluntad divina, a lo que Dios había organizado desde el principio. Y a veces eso nos ocurre. Dios nos da muchas bendiciones y sin embargo queremos eso, nos obsesionamos por aquello o lo otro y sabemos que no está bien y sin embargo lo hacemos, caemos. Pero la misericordia de Dios es tan grande y poderosa que cuando hay realmente en el corazón un acto de contrición, un acto de arrepentimiento verdadero, no solo no voy allá a las misas de Monseñor Andrés, me doy golpecitos y sí, Señor, no, perdóneme y salgo y sigo en la misma, como lo hemos hablado en varias predicaciones. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay misericordia verdadera, y es donde hay reparación y sanación. Vemos que en la lectura de San Pablo, él hablaba de la ley, que por más ley que usted tuviera y le hiciera el pie de la letra, no valía nada. ¿Por qué? Porque no había cambio, no había conversión. Pero si nosotros nos acercamos a Cristo y lo recibimos en el corazón y nos arrepentimos verdaderamente de lo mal que hemos pecado, de la conciencia que no nos podemos escapar, porque esa siempre va a estar ahí: hermanito, usted la embarró, no tenía que hacerlo. ¿Por qué lo hizo?
no, eso es, y uno trata de apretarla y decirle, no, callarla, pero esa siempre está ahí señalando. Y esa conciencia hace que nosotros despertemos y nos acerquemos a Dios y le digamos, Señor, he pecado, he cometido un error, sea grande o pequeño, porque todos tenemos nuestros pecados. O digan, si no, el que esté libre de pecado, que tire el primer ladrillo. Ya pasamos a ladrillo. Entonces, él decía que cuando ya estábamos en ese proceso de encuentro personal con Dios, cuando nosotros ya reconocemos que la hemos embarrado grave y que pedimos el auxilio divino, es cuando ya empezamos a vivir en Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice San Pablo en la carta que leímos. Y pasamos a algo extraordinario, algo maravilloso, el estilo propio de Jesús en el Evangelio, cómo Jesús coge y le da la vuelta a todo el que lo quiere fregar. Jesús leía las mentes, sabía lo que pensaban, qué era lo que querían. Por eso muchas veces Jesús le trancaba a los apóstoles y le decía, bueno, deje esto, el que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. ¿Se han leído esa parte? Bueno, toca volverlos a evangelizar, porque no, Dios santo. Bueno, el hecho es que está en la casa de un fariseo. Como Pablo hablaba de las leyes, los fariseos y saduceos era una casta sacerdotal muy importante, donde tenían un prestigio político, económico, de clase, educativo, que cumplían más de 617 normas que están en los 5 primeros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, para que me entiendan un poco mejor. Y eran muy estrictos, muy severos. Entonces decían que si voy a llegar a la casa y si esa casa está sucia el piso, entonces usted tiene que irse, se lava las manos, los pies, entra. Una cantidad de cosas que eran muy dispendiosas y era muy marcado por la ley. Entonces, como ellos creían que todo lo que hicieran exactamente como estaba escrito, que si vas a entrar al templo debes limpiarte primero, que si vas a hacer una oración tienes que haber hecho ayuno, oración, una cantidad de requisitos. Ellos se creían que volaban por las nubes, ellos se creían los más puros, los más bendecidos, mejor dicho, se creían los súper. Jesús en todo momento criticó y fue enemigo número 1 de la hipocresía, de la arrogancia, de la soberbia. Jesús atacaba, Jesús denunciaba, Jesús hablaba como lo hacían los profetas. El profeta iba diciendo pa, y al que le gustó, le gustó. Claro está, a muchos no les gusta la verdad y les dolía. Por eso no muchos querían los profetas. Y por eso a muchos profetas los mataban. Si vemos en el Antiguo Testamento, ocurría así. Vemos a Jesús y decimos, es el amor, es la misericordia. Pero no, Jesús también se emberracaba, se ponía bravo, decía las cosas como eran. A los fariseos y a los saduceos les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes están podridos por dentro, ustedes están pichos. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Usted va a un cementerio y usted lava la tumba, lava la sepultura y se ve muy bonita, pero ¿qué hay por dentro? Descomposición, podredumbre, una pichera ni de madre. ¿Y qué eran ellos? ¿Qué eran los fariseos, los saduceos? Que al frente de todo mundo se glorificaban y a veces se paraban en el templo a decir, yo ayudé a fulano, a sutano, yo le di, yo le hice, pero por dentro estaban podridos. Él los llamó rateros, los llamó avaros, los llamó sinvergüenzas. O sea, fue duro con ellos. No llegó, ay, qué pena, me disculpa, no, es que está un poquito sucio por dentro. No, él era con fuerza, por eso más de una ocasión quisieron hacerle daño a Jesús. Ustedes no se acuerdan en el templo que se quitó el cíngulo
que es esta vaina que uno tiene acá para que no le caigan las naguas. Y llegó allá y ¡pum! Empezó a darle, a bolear venteado a todo el mundo, a levantar las mesas y a decir: mi casa es casa de oración. Y la han convertido en sitio de pecado. ¿Por qué? Porque él también se le salía su genio. Él también sabía cómo eran las cosas. Fue allá a la casa del fariseo, porque había un cierto respeto del fariseo a Jesús. Pero como los apóstoles y mucha gente no conocían realmente a Jesús, no sabían quién era, no lo comprendían y no sabían cuál era su misericordia, no sabían quién era Jesús. Por eso él empieza a dudar, porque entra esta mujer de la vida alegre, como nosotros llamamos, del trabajo más antiguo del hombre, que es la prostitución, y se le acerca y se deja tocar y se deja ungir con un perfume carísimo en un envase de alabastro que es como una piedra muy costosa, que empieza a llorar, que con sus lágrimas lava los pies, que con su cabello los seca, que lo besa, que lo abraza, que llora, que le pide perdón. Claro, el otro fariseo dice: venga, ¿y este qué? Si es profeta, yo conozco esa vieja que está ahí. De pronto, quién sabe, hasta la conoció más allá, uno no sabe, va usted a saber. pero él sabía quién era. Dice: si este es un profeta, y los profetas tenían contacto con Dios, y los profetas sabían de Dios, y Dios le mostraba muchas cosas en la mente al profeta, ¿cómo berriondamente no va a saber que esta vieja es una de la vida alegre, como nosotros llamamos, que viene a hacer eso ante él? ¿Cómo se deja tocar? ¿Cómo se deja contaminar? Porque según ellos y las normas de ellos, simplemente estar o tocarse, o que lo toque, un abrazo, o cualquier cosa, era ya contaminarse con estas mujeres. ¿Cómo iba a permitir eso? Entonces, no, este no es Dios, este no es Jesús, este no es un profeta, este no es nadie. Este es aquí un aparecido. Jesús lee el pensamiento y le dice, y lo empieza a atacar. Aquí lo cojo por mi cuenta. ¿Usted cuándo me besó desde que yo llegué? Ella vino, me abrazó, me besó, empezó a pedir perdón, se arrodilló, lavó mis pies con sus lágrimas, derramó bálsamo, limpió con su cabello mis pies. ¿Y usted cuándo ha hecho eso por mí? Él empieza a atacar y a decir, y le empieza a decir, y después sabiamente, y a Jesús le gustaba mucho el lenguaje de las parábolas o fábulas o explicaciones sencillas del mundo, porque la gente de esa época era más fácil hablarle: mire, usted tiene un trigal y ese trigal usted lo mete a tal sitio, a la limpieza, y el trigal va a salir limpio y la basura la va a sacar a un lado. Entonces la gente entendía de forma más clara. Y entonces él empieza a decir de las deudas, de a quién le perdonó más, a quién le perdonó menos. Y en ese razonamiento el fariseo entendió que el que más le había prestado, el que más le había perdonado, era el que más misericordia tenía y el que más amor tenía. Esta mujer que llegó a él, a pesar de cuántos hombres había estado en su profesión, todo lo que había hecho, tenía algo muy importante, algo muy fundamental que nosotros necesitamos para recibir la misericordia. Porque nosotros a veces con Dios somos como el fariseo. Estamos con Dios, ¿no? Estamos bien, chévere, es Dios, muy bien, yo me porto bien, yo esto, lo otro. Pero esta mujer reconoció ante él que ella era pecadora, que ella cometió errores, pero que sin embargo confiaba en que él era el Señor, que él la podía perdonar, porque ella le decía: perdóneme. Lloraba. El fariseo simplemente lo invitó a la cena de su casa, a la sala de su casa, a compartir. A veces nosotros hacemos lo mismo.
andamos con Dios, tenemos una relación chévere, bacana, el amigo, ajá, ya tú sabes, así como el par de dineros, pero no reconocemos a veces esa culpa, ese pecado, ese error que tenemos por dentro. Así no sea grave, pero nosotros cometemos errores y somos pecadores. Esta mujer lo asume, reconoce que es el Señor, va y se le arrodilla, no llega así grande, con pistoles y pompones y atiendan, es que yo soy como el fariseo. No, ella se le arrodilla, le suplica, y es cuando Dios hace dos milagros. El primero es perdonarle los pecados y el segundo es darle la salvación. O sea, ya con ese acto de misericordia, de entregarse al Señor, de reconocerlo, por eso es importante en la oración y en las misas echarse a los pies de Jesús, decirle, mire, yo soy pecador, yo he cometido errores, porque si nosotros nos examinamos profundamente, así sea un mal genio, una mala mirada, una mala palabra, un mal pensamiento, con eso estamos yendo en contra de Dios. Que ir en contra de Dios es el pecado, el error. Y es cuando Dios le da esa bendición y esa liberación espiritual y material y la salvación, que es un premio maravilloso y grande. Y ahí los deja callados a los fariseos y a los que estaban ahí, y ellos se enfadan y dicen, pero ¿quién es este tipo que se cree que perdona los pecados y le da la salvación? Porque ellos lo veían como un sabio, un profeta, mas no como el Hijo de Dios. Como esa mujer que llegó, siendo la condición que tenía, lo reconoció y dijo, Él es mi Salvador. Que la iglesia a través de los años ha confundido a todas ellas con María Magdalena, pero no es. Ahí está hablando de una María que llegó y hizo lo que hablamos, esa obra de misericordia con Jesús. Más adelante habla que Jesús va predicando, habla de que las mujeres le van ayudando, porque una parte fundamental de la iglesia de todos los tiempos es la mujer. Las primeras que llegaron a fundar comunidades cristianas, las primeras que ayudaron a los apóstoles, las que estuvieron valientes, que no tuvieron miedo, cuando Jesús estaba en la cruz y todos estaban escondidos, nosotros los hombres estábamos escondidos, estaban escondidos los apóstoles, por miedo a que los mataran, los crucificaran. Ahí estaban las mujeres, las madres. Y se habla que María Magdalena aparece. María de Magdala. Magdala era una región comerciante de pescado, era un sitio donde había un lago, y se decía que María Magdalena, las últimas investigaciones arqueológicas bíblicas hablan de que María Magdalena era viuda de un comerciante, de una familia que comercializaba pescado. Entonces esa idea de que vamos a fundir todas las mujeres que han aparecido y que María Magdalena es la gran ramera, eso no es cierto. Lo que pasa es que el machismo a través de la historia la ha puesto a ella como la misma que leímos en el primer texto del Evangelio, y fue y se arrodilló y pidió perdón, pero no era la misma. ¿Qué dice en el Evangelio? Porque es que en el Evangelio habla de una y después habla de María Magdalena y de otras mujeres. Y en esa dice, y se le sacó 7 espíritus. Jesús la liberó de 7 espíritus, 7 demonios, dice. El número 7 es infinito. Yo que soy exorcista, algunos saben, yo he tenido casos donde 30, 40, 50 espíritus han entrado en una persona. Y eso es terrible, eso la enloquece, la vuelve, le destruye el ser completamente. Muchas de las mujeres que seguían a Jesús habían encontrado liberación espiritual, material, sanación, y ellas eran las que organizaban todo. Tanto así se decía que las mujeres económicamente mantenían la economía de los apóstoles. Cuando Pablo y Pedro se fueron a misionar, Pablo por todo Tarso, por toda Grecia, las primeras que se convertían eran las mujeres. Las primeras que convertían a los maridos eran las mujeres.
Usted va a una misa y la mujer es la que camine, mi hijo, venga, vamos a la misa del Padre, camine, no sea así. Ay, no, yo después voy, es que tengo sueños, es que estoy viendo el partido, es que hoy es el Día del Padre, entonces ¿cómo voy a ir? Es que camine, mi hijo, camine, vamos. Y uno de hombre, bueno, camine a ver. El hombre es un poco más necio, más reacio. No quiere decir de que nosotros los hombres no seamos espirituales. Nosotros somos espirituales a nuestra manera, digamos. Las mujeres son más comprometidas con lo social, con decir, quiero ayudarle al cura, quiero montar la iglesia, que el grupo juvenil, que el grupo parroquial, que el rosario, que la novena. Va, sálgale con su marido, venga, amigo, hagamos el rosario. Ay, no, me duele la cabeza. No, mentiras, en algunos casos, no en todos. El hombre también ocupa un papel muy importante y fundamental en la sociedad. Pero también en ese tiempo las mujeres ocupaban un modelo y a través de todos los siglos la mujer ha sido la cabeza de la unidad del hogar, que es la primera iglesia, el hogar. Y de ahí la sociedad, el cristianismo, el catolicismo, todo lo que está organizado. Nosotros los hombres tenemos un rol mucho más laborioso, mucho más de actitud, más activos. Vamos a hacer esto, voy a trabajar, voy a llevar el pan, yo soy el que hago esto, lo otro. Con la liberación femenina, bueno, eso ha ido cambiando poco a poco, pero igual, tanto hoy, como es el Día del Padre, que hoy recibimos esa bendición de que se nos reconozca también nuestra labor, con nuestras imperfecciones, con nuestro mal genio, con nuestras cosas, pero no lo celebran. Y las mujeres no se quedan atrás porque ellas tienen su día también, con su mal genio, con su cantaleta, con sus cosas, pero también se les celebra el día. Entonces Dios nos ha dado esa oportunidad. ¿Qué es lo que quiero para sintetizar? ¿Qué es lo que el Evangelio nos quiere hoy dar a entender? Que si queremos realmente salvación, si queremos realmente perdón, renovación, sanación, milagros de progreso, de sanación, de liberación, nosotros tenemos que hacer como esta mujer que se arrodilló, que buscó piedad, que buscó misericordia, así como lo hizo el rey David, que reconoció, le dolió. A nosotros nos tiene que doler y decir, Señor, yo he pecado, Señor, yo he cometido errores, Señor, tengo tal problema, necesito que me ayude, porque si llegamos soberbios como el fariseo, nos deja a un lado. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo ese encuentro personal con Dios. Cuando nosotros no nos abrimos realmente a Dios, no hay bendiciones, no hay milagros, porque nosotros queremos amoldar a Dios a nuestro capricho, como nosotros queramos, a lo que nosotros, a nuestro acomodo, como se dice. Por eso, queridos hermanos, en esta Eucaristía, entreguémosle, ahorita vamos a hacer una oración especial de perdón, de misericordia, y para los padres también esa bendición, para todos nosotros, las mujeres, las mamás. Abramos nuestro corazón y digámosle, Señor, yo quiero sentirte, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero que realmente me soluciones ese problema, ayúdame. Yo quiero recibir ese perdón, que somos sepulcros blanqueados a veces, que somos muy bonitos por fuera, bueno, yo soy más bonito, no mentiras, pero por dentro está la podredumbre, está el pecado. Y si no exteriorizamos y le decimos, Señor, mire, aquí estoy, esto es lo que está por dentro, no lo va a sanar. Si lo sacamos, Él va a decir, le borro su pecado, chao, se fue, porque vamos a ser nuevos en Cristo, como dice San Pablo. Pidámosle, queridos hermanos, al Señor que nos dé esa misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.